Hoy vengo a contaros mi historia sobre cómo me convertí al cristianismo y cómo Jesús me salvó en mi peor momento. Estoy nerviosa, la verdad, así que espero contarlo de la mejor forma porque quiero que este vídeo os ayude de alguna manera. No sé cuánto me voy a entretener, así que yo os recomiendo que os pongáis cómodas, que os cojáis algo para beber, un café, una infusión, lo que sea. Y quiero contaros mi historia desde el principio, todo mi proceso, para que podáis entenderme un poco mejor y saber de dónde vengo. Yo me llamo Alexandra y este año voy a cumplir 23 años. Yo nací en Rumanía, pero vine aquí a España cuando tenía más o menos 1 año y medio. Yo nací dentro de una familia cristiana y los domingos íbamos a la iglesia, pero conforme fui creciendo me fueron surgiendo dudas y me fui como desconectando, porque yo tenía estas dudas y mi entorno no me las sabía responder. Nunca llegué a ser atea porque me resultaba muy complicado entender que todo esto ha surgido por azar, de la nada. Entonces sí que de alguna forma intuía que debía haber algo que lo haya creado todo y me haya creado a mí. Entonces no me atrevía a ser del todo atea, pero sí que cuestionaba mucho y tenía muchas preguntas y mi entorno no me las sabía responder. Así que por el hecho de no entender qué estaba pasando, me fui desconectando poco a poco. No sé si me he explicado, es como que tenía la intuición de que había algo más allá, algo superior, que no sabía explicar, no sabía poner en palabras, pero al mismo tiempo tenía tantas dudas, lo cuestionaba todo y las respuestas que yo obtenía las obtenía del mundo académico, del sistema educativo. Entonces medianamente me satisfacían, pero sentía como que todavía faltaba algo, que no me acababan de responder del todo. Entonces es como que me quedé allí en un sí, bueno, hay algo, sí, pero como tampoco afecta en mi día a día, porque puedo trabajar, estudiar, lo que sea, pues tampoco entiendo qué importancia tiene en mi vida que haya algo más allá, ¿no? Entonces es como que también quizás dejé de buscar, como que, bueno, ya me quedé con las respuestas que me daban en el colegio y en el instituto, así que, bueno, pues ya está, será esto y bueno, y ya está. Así que poco a poco dejé de ir a la iglesia porque yo iba ahí y no entendía nada, porque encima era en rumano, entonces, bueno, pues claro, yo primero aprendí español y luego el rumano, entonces no, sí que es mi idioma materno, pero no lo tengo tan fluido como el español, por ejemplo. Entonces, claro, yo iba ahí, me perdía, no entendía nada. Entonces, bueno, como que poco a poco me fui desconectando y dejé de ir porque estaba agobiada por los estudios y no quería perder el tiempo en un lugar donde no entendía qué estaba pasando. Y esto pues generó alguna vez cierto conflicto con mi familia y yo no entiendo porque, bueno, mis padres sí que querían que yo me mantuviese cerca, ¿no? de Dios. Entonces eso también me generó como cierto rechazo y al mismo tiempo el ver ciertas cosas como, no sé si llamarlo hipócritas o no sé, pero como desde mi mente adolescente de este momento, de mente de niña, veía como que no había coherencia, ¿no? Entonces es como una cosa se decía pero otra cosa se hacía. Entonces eso también hizo un poco que me fuera desencantando. Hoy tengo una mente más madura y soy consciente de que somos humanos y que no tiene ningún sentido culpar a Cristo o a Dios de algo que hace un ser humano. Él nos dejó como unas guías de cómo nos tendríamos que comportar para ser buenas personas, pero luego a la hora de la realidad, pues cada uno tiene su historia o comete errores, entonces bueno, no podemos culpar lo que hace uno a Dios, ¿no? Pero claro, yo en ese momento yo no tenía esa mentalidad, yo veía cosas incoherentes que no me cuadraban y no sé, sentía como, no, no sé, no estoy entendiendo nada de lo que está pasando aquí y no me gusta un poco tampoco lo que veo. Así que bueno, me fui desconectando poco a poco conforme iba creciendo de la iglesia y me fui refugiando mucho en los estudios, en el mundo académico, porque yo era la chica perfecta, ¿no? La que se esforzaba, la que era disciplinada, la que era aplicada, la que sacaba todo dieces, la que era buena chica. Yo me refugio mucho en los estudios porque por un lado tenía como esa presión de casa de que, bueno, a ver, yo lo entiendo porque mis padres tuvieron que emigrar de un país al otro para darme un mejor futuro, entonces esperaban que yo sí tuviese la oportunidad de estudiar, que ellos no tuvieron, para tener un buen trabajo. Entonces, claro, yo entiendo esa exigencia,
Y yo tampoco los quería decepcionar, ¿no? Porque yo tenía como esas expectativas de tienes que ser la primera de la familia en llegar a una universidad y tener un buen trabajo, porque nosotros no pudimos estudiar y tuvimos que trabajar desde bien niños. Entonces, claro, yo entiendo por un lado esta exigencia y yo también no quería decepcionarlos, obviamente. Y por otro lado también me refugio mucho en los estudios porque digamos que mi identidad y mi personalidad se resumía en ser una chica de 10, ¿no? En ser una buena estudiante. Y claro, esto es peligroso porque toda mi identidad, mi autoestima, mi personalidad se basaba en ser una buena estudiante, una chica de 10. Entonces, claro, eso es construir una identidad con una base muy frágil porque yo no me podía permitir sacar una mala nota. Porque si yo sacaba una mala nota, mi mundo se venía abajo, me derrumbaba, porque se rompía de alguna forma esa identidad de chica 10, de decir, es que no eres una chica 10. Entonces yo me esforzaba en ser una chica 10, una chica perfecta. ¿Qué ocurre? Que yo en el instituto era la empollona. Tenía sobrepeso, tenía los dientes torcidos y llevaba brackets y encima llevaba gafas. Que, bueno, todas ya las llevo, ¿no? Pero como que en ese momento no me gustaban para nada. Y claro, ¿qué ocurre? Que yo en el instituto tenía una diana así de grande colocada en mi espalda. Yo en general caía bien, ¿no? Me llevaba bien con la gente de mi clase, de otras promociones, con los profesores. O sea, que medianamente caía bien, ¿no? Quiero decir que sé que hay historias terribles, que hay historias trágicas y que, por suerte en mi caso, han habido líneas que no se han cruzado, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues me cogían del estuche y me lo tiraban en la basura, me rompieron varias mochilas porque tiraban así de mí, me escribían anónimamente diciéndome que daba asco, se generaban grupos de WhatsApp para criticarme y como que me costaba mucho tener amigas chicas. No sé por qué, pero con las chicas me costaba más, ¿no? Y claro, yo pasaba toda mi adolescencia con chicos. Me ha sido más fácil tener amigos chicos. Entonces, pues yo me pasaba todo el rato pues, con los chicos. Y claro, ¿qué ocurre? Que esto lleva a conflicto, porque obviamente mis padres vienen de un cristianismo algo más estricto, entonces no les hacía ninguna gracia que yo estuviese en contacto con chicos. Y por otro lado, a las chicas, por lo que sea, pues no les hacía gracia tampoco. Y en esa época, pues me empezó... A ver, no quiero contarlo, pero sí mencionarlo así por encima. Y es que, bueno, a mí se empezaron a meter con mi feminidad, se empezaron a burlar de mí en un aspecto algo más vulnerable, más profundo. Y bueno, yo era considerada una, bueno, una mujer fácil, una PUTA, ya me entendéis. A mí me destruyó, me dolió mucho. Porque claro, se habían metido con pues, mi feminidad, ¿no? Yo recuerdo que en ese momento me hice feminista. Por suerte me duró poco. Y ya si queréis esta historia yo la cuento en otro vídeo, ¿no? Pero yo acabé resentida. Y acabé enfadada. Porque yo no entendía que estaba haciendo mal. Porque yo supuestamente era la chica perfecta. La que sacaba todo 10, la que ayudaba en casa, porque mi madre está enferma desde hace muchos años, entonces ella no podía trabajar y todo, pues mi padre era el que salía a trabajar. Entonces yo hacía lo que podía en casa, me refugiaba en mis estudios, me esforzaba en tener un buen futuro, era más o menos maja, o sea, yo me consideraba buena persona, ¿no? Entonces yo no entendía que estoy haciendo mal. Yo se supone que lo estoy haciendo todo bien, que soy pues la chica perfecta, pero la gente me odia y yo no sé qué estoy haciendo mal. La gente me considera esto y yo no sé qué he hecho mal. Bueno, es como que me quiero abrir, pero me cuesta mucho. Entonces siento que estoy diciendo, pero sin decir nada. Así que espero que se me entienda y lo siento mucho. Y yo no entendía que estaba haciendo mal, ¿vale? Y yo tenía como esta ansiedad de descubrir dónde estoy fallando, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué les doy asco? ¿Por qué me rechazan? ¿No? Y yo en ese momento estaba resentida y empecé a odiar ser mujer. Yo me quería convertir en un hombre. A ver, no en el sentido literal,
de amputarme nada ni de hormonarme, no en ese aspecto, pero sí que de sentir que ser mujer es un castigo. Y yo no quería ser mujer. Entonces digamos que me masculinicé en el sentido de personalidad, ¿no? Yo era aún más enfocada en objetivos, en más directa, más yo puedo con todo, yo... No sé si me estoy explicando, ¿no? Pero digamos que sí, que adopté como una personalidad independiente de yo puedo con todo, no necesito ayuda, soy yo la que soluciona todo, guerrera, no sé qué tal. Y eso no... y eso acabó desgastándome, la verdad. Pero bueno, yo no le daba mucha importancia porque yo estaba muy enfocada en mis estudios, muy convencida de que iba a tener un brillante futuro, de que iba a hacer dinero, de que les iba a demostrar a mis padres que se equivocan conmigo y a todo el mundo que se equivoca conmigo, que yo sí soy buena persona, que no es cierto todo lo que dicen de mí, tal, ¿no? Entonces yo estaba como en esa lucha. ¿Qué ocurre? Que consigo todos mis objetivos, consigo todos mis sueños. Consigo sacar una nota muy alta en selectividad para poder entrar en una de las mejores universidades de España, en la carrera que yo quería, que es Ciencias Empresariales, ¿vale? Actualmente estoy en mi último año. Además, bueno, tuve un profesor maravilloso que se llama Ovidi, era mi profesor de Historia del Arte y le debo mucho. Y gracias a él, en la asignatura de Historia del Arte, pues digamos que tuve la oportunidad de hacer de guía turística, de montar exposiciones de arte en un monasterio y me encantó. También fue mi tutor del TFG y saqué una nota muy alta, de hecho gané un premio, se me publicó en un libro. O sea, yo estaba como en la cúspide, ¿no? De decir, wow, estoy viendo los frutos de todos estos años de esfuerzo y estoy en lo más alto. O sea, estoy consiguiendo todo. Estoy saliendo en la radio, estoy saliendo en la tele a raíz de las exposiciones de arte. Entonces llega el momento de yo entrar en la universidad y aquí empieza una de las etapas más duras de mi vida, con 18 años, porque a mi padre le diagnostican cáncer. Además, no nos lo esperábamos para nada, porque empezó teniendo como síntomas de resfriado, entonces no nos íbamos a imaginar que le iban a diagnosticar cáncer y efectivamente acabó siendo cáncer en la fase más avanzada. Sí, además era un cáncer muy extraño y estaba situado aquí, por eso tenía como síntomas de resfriado o de alergia, porque le afectaba pues, los ojos, lo que es la nariz, la oída, porque estaba en esta zona. Y en ese momento, claro, es un jarrón de agua fría, porque no es algo que te esperas, la verdad. Y fue un golpe duro, porque la única persona que trabajaba en casa era mi padre, porque mi madre lleva muchos años sin poder trabajar por problemas de salud. Entonces, claro, ante esa situación de ¿y ahora qué? Por suerte conseguí trabajo, porque mi padre ya no podía trabajar. Conseguí trabajo en un restaurante y no solo eso, sino que también tuve la oportunidad de trabajar en una aseguradora y además como profesora de repaso a 2 chicas que estaban estudiando para la selectividad y entrar en la universidad. Y todo eso al mismo tiempo que seguía estudiando en la universidad. Es decir, a ver, para que nos entendamos, porque este momento de mi vida se caracteriza por ser caótico. Entonces, bueno, digamos que yo iba a la universidad, ¿vale? La universidad está en Barcelona, que no, está lejos de donde yo vivo, entonces en tren pues son casi 2 horas ida y 2 horas vuelta, entonces más o menos unas 3 y algo, 4 horas al día de ir y volver para ir a la universidad. Entonces yo iba todos los días igualmente a la universidad y volvía, y luego trabajaba al mismo tiempo en el restaurante, en la aseguradora, y era profesora de repaso de 2 chicas, ¿vale? Entonces, pues tenía 3 trabajos al mismo tiempo que estudiaba. Además, la única persona que conducía en casa era mi padre y tampoco podía conducir porque además pues el cáncer le había afectado la vista por estar, como decía, en esta zona. Entonces, pues
yo me tenía que espabilar para sacarme el carnet de conducir, porque obviamente pues un coche es muy necesario en una familia. Entonces a todo esto, además, me estaba sacando el carnet de conducir. Entonces, bueno, pues apenas comía, apenas dormía, no sé, 3 o 4 horas, porque me levantaba temprano, iba a Barcelona y hacía mis clases, volvía corriendo para no perder el tren, iba a trabajar, cuando acababa de trabajar en un sitio, me iba a trabajar en el otro sitio, y así. Entonces, bueno, pues mi vida se resumió en estudiar, en trabajar y en cuidar de mi familia, sobre todo de mis padres, ¿no? Y la verdad es que sí que es una situación un poco... Fue una situación un poco dura, pero yo no lo sufrí, no lo viví como tal, en el sentido de que gracias a, no sé, la mentalidad en la familia en la que nací, pues tenemos como una forma de pensar bastante positiva, bastante resolutiva y claro, eso en estos momentos tan difíciles es cuando se nota y lo agradeces, ¿no? Porque claro, mi vida tenía sentido y yo estaba consiguiendo pues las cosas que llevaba toda mi vida deseando. Yo llevaba toda la vida deseando trabajar para quitarle carga a mi padre, porque obviamente mi padre para mantenernos a todos tenía que trabajar muchas horas, entonces casi que nunca estaba en casa. Yo casi como que crecí sin padre, por así decirlo. Y yo veía lo cansado que llegaba, lo que se esforzaba, entonces pues yo siempre había querido trabajar para que no tuviera que trabajar tantas horas. Entonces estaba consiguiendo ese objetivo. También estaba consiguiendo el objetivo académico porque acabé en la universidad que yo quería, estudiando lo que yo quería. Entonces me sentía muy orgullosa porque había conseguido llegar a esa nota alta, porque era una nota bastante alta para poder entrar. Y claro, además yo estaba saliendo en la radio, en la tele, pues claro, yo estaba súper feliz porque mi vida tenía sentido, sentía que estaba aportando, que estaba ayudando, que estaba siendo útil. Entonces, claro, a mí no me sentía mucho esfuerzo, o sea, no lo sufría mucho. Sí, obviamente estaba cansada y tal, pero como que mi vida tenía sentido y un propósito y no sé, lo llevé medianamente bien, la verdad. Sí que obviamente es chocante y tampoco vamos a ser ingenuos, ¿no? Y esto tampoco es Disneyland y obviamente impacta cuando ves que tu padre pues se va consumiendo por la radioterapia y la quimioterapia hasta tal punto pues que tienes que meterle comida por la nariz. Bueno, a ver, comida. Si fuera un batido de proteínas, ¿vale? Pues y lo metes con una jeringa por un tubo que tiene en la nariz, claro, impacta. Pero como yo también estaba acostumbrada a mi madre, que tiene muchos problemas de salud y tampoco podía trabajar, entonces es como, bueno, no sentí, es eso, o sea, sentí que mi vida tenía sentido, que estaba haciendo lo correcto, estaba orgullosa de mí y de nuevo pues también un poco de, claro, seguía yo en esas de basar mi personalidad en ser una chica 10, una chica productiva, una chica que pudo con todo, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que unos meses está bien, un año, pero cuando ya llevas así más de 2 años, tu sistema nervioso colapsa. Porque esta situación se alargó un par de años. Gracias a Dios y gracias a los médicos, mi padre se ha podido recuperar, pudo superar el cáncer y está bien. Así que por esa parte muy bien, la verdad, ya puedo volver a trabajar. Y fue eso lo que a mí me permitió dejar de trabajar yo también, porque sentía que se me había ido la situación de las manos. Porque es eso, unos meses está bien, un año, pero cuando llevas más de 2 años con este ritmo de apenas comer, dormir 4 horas, correr de un lado a otro, mi sistema nervioso colapsó. Sentía que no podía, que me estaba muriendo. O sea, es una sensación horrible que no sé cómo describir, pero literal es como que siento como un parálisis, como que mi cuerpo no me responde, que eso genera como mucho agobio, ¿sabes? Como que no era capaz de moverme. Y eso me asustó mucho, la verdad. Y claro, yo en ese momento yo no entendía por qué estaba así, como, no sé, aparentemente yo estaba bien, mi padre se había sanado, no sé, como que medianamente todo iba bien, entonces yo no entiendo en ese momento por qué no soy capaz de levantarme de la cama y por qué no tengo ganas de vivir, no lo entendía. Y a mí me dio duro eso, porque sentí que no solo
me había desbordado y mi sistema nervioso había colapsado, sino que había perdido mi identidad. ¿Y yo quién soy? Porque ahora me quedo todo el día en la cama sin hacer nada. ¿Y yo quién soy? Entonces tuve una crisis de identidad y una crisis existencial terrible, terrible. Porque sentía que era inútil, que no era suficiente, que ¿para qué estar aquí? ¿Para estar en la cama? Para eso he venido yo en el mundo, para estar en la cama sin poder moverme. La cabeza me jugó malas pasadas de decirme que soy inútil, que no soy suficiente, que no valgo para nada. Claro, mi autoestima estaba basada en sacar buenas notas y estaba suspendiendo. Mi autoestima se basaba en ser una chica productiva y me estaba todo el día en la cama. Entonces, claro, ¿quién era yo sin todo eso? Me rompí por completo, Y tenía muchos ataques de pánico, muchos ataques de ansiedad, lloraba constantemente, me desbordaba a la mínima y tenía pensamientos feos de decir, ¿para qué estar aquí? ¿Para qué estar aquí? No quiero tampoco entrar en muchos detalles porque os podríais asustar un poco, ¿no? Porque yo estaba asustada de mí misma. Pero bueno, así un poco creo que os habéis hecho un poco a la idea de lo que pasaba un poco por mi cabeza y cómo me sentía. Y así estuve como un año, más o menos, en los que prácticamente que no hice nada. Yo necesitaba eso, me necesitaba agarrarme a eso porque yo no podía más. Yo había colapsado, tenía un burnout, estaba quemada. Entonces, bueno, claro, yo no entendía qué me estaba pasando y ¿qué voy a hacer todo el día tumbada en la cama? Ver YouTube. Entonces me puse a investigar muchísimo de qué me estaba pasando. Investigué mucho de qué es el burnout, cómo funciona la ansiedad, qué es la depresión, también a nivel digestivo, a nivel de entrenamiento. Como que me enfoqué mucho en salud porque también quería entender por qué mi padre tenía cáncer. Porque además esto es un detalle que tampoco se me olvidó decirlo antes. En estos 2 años en los que yo tenía 3 trabajos, me saqué el carnet de conducir, iba a la universidad, mi padre tenía cáncer. Claro, mi padre no era la única persona que tenía cáncer. En estos 2 años se me murieron 6 familiares. De cáncer todos. Claro, yo estaba asustada porque en mi familia la salud como que brilla por su ausencia. Entre los problemas de salud de mi madre, y lo voy a decir por aquí, que siempre me ha inspirado y la he admirado por ser una mujer que tira adelante. O sea, yo en su lugar, con todos los dolores que ella tiene, porque yo soy consciente de todos los dolores que ella tiene, porque soy la que la atiende, le da los medicamentos, cuando la tenía que pinchar vitamina B12, pues la pinchaba, etc. Y aún así, no se queja y sigue adelante. Entonces, claro, para mí mi madre ha sido una gran inspiración. Bueno, pues que la salud de mi familia pues brilla por su ausencia, porque ya soy desde bien pequeña que tenía que cuidar a mi madre, sino que mi padre con el cáncer, mis abuelos y otros 4 familias. O sea, claro, fueron unos 2 años que por suerte mi padre sobrevivió, ¿no? Mis otros 6 familiares no, en esos 2 años, pero al menos mi padre sí. Claro, yo estaba asustada porque voy a ser yo la siguiente, ¿no? ¿Qué me está pasando? Porque estoy teniendo problemas digestivos, porque estoy teniendo un brote de acné por toda la cara, la espalda, aquí. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo dolores? ¿Por qué no me puedo mover? ¿Por qué estoy tan desbordada y tengo ataques de ansiedad que siento que me falta el aire y me voy a morir en cualquier momento? O sea, era una sensación de angustia terrible, de yo estar llorando todo el tiempo. Y claro, yo estaba pensando ¿y si yo también me voy? ¿Qué va a pasar? No, con mi madre o con mi hermano. Entonces pues como que aprovecho todo este tiempo a aprender cosas en YouTube, a verme podcast, a leer libros, etc. Sobre salud, ¿no? En general, a nivel pues psicológico, a nivel digestivo, a nivel todo lo que yo podía, toda la información que yo podía, la empecé a absorber y empecé a aplicar las cosas que iba aprendiendo y iba mejorando poco a poco, porque a todo esto yo iba a los médicos a decirles qué me está pasando y además de darme hora dentro de un año, o sea, yo estaba mal hoy, pedía cita para ver qué me estaba pasando
y me veían de aquí a un año, ¿no? Entonces, encima que pasaba eso, cuando llegaba el año e iba, me decían que me lo estaba inventando y que estaba todo bien. Entonces, claro, mi cara de... Ah, pues yo siento que me estoy muriendo, entonces no me cuadra. Y claro, bueno, pues fui confiando en lo que iba aprendiendo y lo fui aplicando y fui mejorando poco a poco esos síntomas de acné, de problemas digestivos, esa ansiedad y tal, pero aún así como que sentía que me faltaba, ¿no? Como que sentía que no me gustaba ser yo, que no odiaba ser yo, me tenía mucho asco y me culpaba muchísimo y no odiaba ser yo. Odiaba prácticamente ser yo. No me gustaba nada la persona en la que era, en la que me había convertido mi identidad y mi autoestima por los suelos, por los suelos. Y odiaba también ser mujer. O sea, asco. Yo quería desaparecer, prácticamente. Porque sentía que yo no merecía estar en este mundo. Y fui a psicólogo, a un par, y me dieron tips para gestionar un poco los síntomas, pero no sentía que la raíz no se estaba tocando. Y yo a nivel de información yo sabía lo que me estaba pasando, ¿no? Pero era como que algo falta aquí. Me inventé un reto, primero lo llamé el reto de 120 días para construirte a ti misma y lo publiqué aquí en redes sociales porque este era uno de los sueños que yo tenía, ser creadora de contenido y compartir todo lo que yo había aprendido para ayudar a otras personas. Igual que a mí me había ayudado en su momento todo el contenido que consumí en YouTube, pero yo quería hacer un poco como lo mismo, como devolver eso mismo, y lo publiqué. Eso me ayudó muchísimo a sanar porque era un resumen de todos los hábitos que yo había aprendido para ponerlos en práctica y eso me había ayudado mucho a calmar mi sistema nervioso, a sanar problemas digestivos, etc. Pero yo sentía que estaba siendo incoherente, que todavía faltaba algo, que no estaba siendo del todo yo, que había como una barrera que por muchos hábitos saludables que yo intentaba, por mucho tal, que no podía cruzar. Que había algo roto en mí, que no había forma de sanar de ninguna forma. Y era como darme cabezazos contra la pared una y otra vez, intentando yo misma, por mis propios méritos, resolver algo que no podía resolverlo yo. Ese reto en redes gustó bastante y la gente me pidió que lo pudiese repetir y lo convertí en menos días, en vez de 120 en 90 días, el 90 Imparable Challenge, que eso básicamente seguía siendo el mismo reto pero ajustado y lo hice con mi madre y a mi madre le ayudó muchísimo, pero muchísimo. Yo me quedé de piedra porque para que os hagáis una idea de cómo ayudó este reto a mi madre, porque de ser tan pesada con lo que a mí me había funcionado, pues intenté que mi madre también lo aplicase para ver si ella también podía sanar, ¿no? Muchas cosas. Y en 3 meses, que son lo que duran 90 días, ¿no? El del reto, no me lo podía creer, bajó como más de 10 kilos. Ella se tomaba como 12 pastillas al día y justo coincidió que le habían hecho una analítica de sangre porque a mi madre le van haciendo análisis periódicamente y cuando la vio la enfermera le dijo, tienes todos los analíticas bien. Por primera vez, como en más de 10 años, tenía todas las analíticas bien, todos los parámetros los tenía bien. En años que no ocurría algo así. Y le dijo la enfermera que, bueno, pues que no necesitaba tantas pastillas. En vez de tomarse 12, pues ahora se toma 4 porque se las ha quitado en 3 meses. Y yo no daba crédito. Yo me quedaba así como... ¡Wow! Y eso me hizo como un clic, ¿no? En mi cabeza de pensar de... ¿y si esto es lo mío? ¿Y si es lo que tengo que hacer? ¿No? Porque me gusta aprender sobre estos temas de salud, pero de salud integral a nivel psicológico, digestivo, sistema inmune, microbiota, disruptores endocrinos presentes en cosmética, etc., ¿no? Como que me gusta aprender un montón sobre este tema, pero parece ser que también a lo mejor se me da bien, porque a mi madre le ha funcionado y a mí también. A lo mejor es a lo que me tengo que dedicar, porque yo me sentía inútil, perdida, estaba destrozada con la universidad, sentía que no servía para nada y que a lo mejor no me tenía que dedicar a lo que yo estaba estudiando y yo estaba perdida de decir, ¿y yo qué hago con mi vida? Entonces esto fue como un alivio de decir, vaya, y a lo mejor este es mi camino, ¿no? Pero al mismo tiempo yo me sentía incoherente. Sentía que estaba fingiendo ser alguien que no era
para encajar en redes sociales. Me sentía como un personaje, como que estaba fingiendo ser un personaje para quedar bien en redes. Y también tuve crisis y debates del mundo del desarrollo personal y todo esto, de que había muchas cosas que no me gustaban. Entonces yo estaba como un poco en qué lugar me posiciono, ¿no? Y justo en este momento yo dejé redes sociales porque sentía que no podía más, que estaba muy quemada, muy desgastada. Sentía que estaba fingiendo un personaje que no era coherente y sentía que estaba roto. Y yo estaba enseñando a la gente cómo sanar y yo seguía sin sanar y no sabía qué me estaba pasando y qué me faltaba por saber para poder sanar. Y un día, como hace un año, me salió un vídeo de Brenda de Aloy, que le dejo por aquí el canal porque es que me salvó la vida de alguna forma, sin ella saberlo. Que el vídeo ponía algo así como cómo ser una mujer, Proverbios 31. Y yo, claro, a esto tengo que poner contexto. Y es que yo, conforme iba investigando y aprendiendo un montón de cosas de salud, nutrición, cómo funciona el cuerpo humano, la psicología, todo esto, pues como que todo el rato venía a mi cabeza de esto está en la Biblia. Esto está en la Biblia. Esto me suena que está en la... todo el rato, todo el rato. Y claro, yo no entendía nada. Porque claro, yo venía de un mundo donde, bueno, como que a mí me habían dicho que pues Dios es un cuento de hadas, ¿no? Y que la ciencia es la que explica el mundo, ¿no? Y yo estaba estudiando ciencias y todo el rato la ciencia me llevaba para Dios. Y yo no estaba entendiendo nada. Y entonces dije me apareció este vídeo que decía, de Brenda, que ponía cómo ser una mujer de Proverbios 31. Y no sé por qué, decidí entrar y me caí de rodillas. Me puse a llorar y a llorar. Y lo único que pude decir era perdón y gracias. Perdón y gracias. Era lo único que pude decir. O sea, fui viendo ese vídeo, me ponía a llorar y así como, no sé cómo, me caí al suelo de rodillas. Y lo único que podía decir era perdón y gracias. Supongo que gracias por todo. Por todo. Y perdón por haberme odiado tanto. Por haber sido tan desagradecida. Y por muchas cosas. Me quebró tanto este momento. Y me emociona como si fuera ayer. Y pasó hace un año. Pero siento que este momento como que ha transformado mi vida, ¿no? Desde ese momento, el último año. Porque claro, yo caigo de rodillas y me pongo a llorar y a llorar y a llorar. Y por primera vez en mucho tiempo siento paz. Lo siento. Qué vergüenza. Pero es como que por primera vez sentí que estaba bien ser yo. Toda mi vida, o al menos todos los años que yo tenía conciencia, siempre me he sentido fuera de lugar. Que no encajaba en ningún lado, que había algo mal en mí. Que yo no merecía nada, que no era suficiente. Que no encajaba en este mundo. No me gustaba lo que le gustaba a este mundo. Yo siempre me he sentido un bicho fuera de lugar. Un bicho raro. Enfocado en sus estudios, en ser buena persona y en tener un buen futuro. Yo sentía que nunca encajaba en ningún lado. Por primera vez en muchos años sentí que estaba bien ser yo. Que no había nada malo en mí. Lo único que podía decir era gracias. Y lo siento. Y me pasé así toda la tarde llorando. Y yo en ese momento tenía la certeza y la convicción de que era Jesús. Que no había otro. Que no había otro Dios. En ese momento sentí como que lo entendía todo. Todas esas dudas que yo tenía. Y que medianamente me había dado una respuesta que no me acababa de satisfacer. Y todos esos años que yo estaba en búsqueda de respuestas, buscando y aprendiendo, sentía que por primera vez lo entendía todo y que ya podía descansar. Porque ya había encontrado lo que yo buscaba. Que ya no tenía que buscar más. Había encontrado el sitio correcto. Y en ese momento lo supe. Supe que era él. Que él era la verdad, el camino y la vida. Y que nadie llega al Padre si no es por él. Y me puse a hacer lo que más me gusta hacer, investigar. Y me he pasado este último año aprendiendo todo lo posible sobre él, sobre historia, filosofía, física, entender la Biblia desde todas esas perspectivas. Y no solo Brenda me ayudó, sino que también hay una mujer que se llama Sarap, que ella es antropóloga y neurocientífica. Y ella también me enseñó mucho
también le debo mucho, porque yo venía del mundo académico, del mundo científico, y a mí me habían dicho que Dios era un cuento de hadas. Y esta mujer combina neurociencia y antropología con Dios. Y no se contradicen. Y entonces, claro, yo me he pasado este último año investigando todo sobre Dios, de filosofía, de física. Yo quería entenderlo. Y obviamente también, pues, la parte del demonio, la parte espiritual, de cómo actúa el malo. Y este año sentí que estaba en el lugar correcto. Sentí que estaba por fin en el lugar donde tenía que estar. Por primera vez no me sentía un bicho raro. Como que no pertenecía. Porque yo había hecho muchas tonterías para pertenecer. Me había traicionado muchas veces por pertenecer. Y luego me había llegado culpándome y dándome asco a mí misma de ¿por qué has tenido que hacer esto? Qué patética. Y ahora no. Ahora no tengo que hacer nada para encajar porque estoy donde tengo que estar. Y por primera vez me gusta quién soy. Y me quedé enamorada con la descripción de lo que es una mujer de Proverbios 31. Y todos los días quiero acercarme y convertirme más en esa mujer de Proverbios 31 porque yo odiaba ser mujer. Yo pensaba que ser mujer era un castigo, que éramos las que sufríamos un montón de cosas. Yo veía a mi madre y yo no quería ser como ella. Pese a que admiraba su fuerza, yo no quería tener su vida ni ser como ella. Y ver la descripción en Proverbios 31 me pareció tan bonito de que Dios nos perciba de esa forma, que es lo que yo quiero, convertirme en mujer de Proverbios 31. Y desde ese día no me he vuelto a hablar mal. Es que no me he vuelto ni a odiar ni a dar asco. No me sale, no soy capaz. Poco a poco me he ido transformando y no sé, es como que este año he empezado a aborrecer lo que él aborrece. La música, películas, cosas que pasan en el mundo. Se me quitó como una venda y como que de repente todo te cobra sentido, porque yo llevaba años estudiando sobre estos temas, pero sentía que faltaba una pieza para acabar de darle sentido, y esa pieza era Dios. Pues una vez le conozco, todo este tablero tiene sentido, a nivel político, todo. Y obviamente este año pues ha sido duro, pero es como que por fin siento como que estoy en paz, como en casa, ¿no? Y ha sido duro en el sentido de que obviamente, a ver, esto es un tema que a lo mejor no todo el mundo me va a entender y yo lo entiendo, ¿vale? Porque es complicado, ¿no? Pero cuando, bueno, una vez crees en Dios, en el Dios cristiano, en el Cristo, en Jesús, que resucitó y murió por nosotros, pues, claro, descubres también el mal. Y el mal no quiere que tú te acerques a Jesús. Y este último año pues he tenido pesadillas. Cuando yo pensaba que yo había resuelto lo de los ataques de ansiedad, pues este año he vuelto a tener algún que otro ataque de ansiedad. No salir brotes de acné. Yo pensaba que esto ya lo tenía superado por todo lo que yo había aprendido, pero me volvieron a salir brotes de acné, de que se me cae el pelo, discusiones con gente. Claro, pero a mí no. Tengo muy claro a quién le entrego mi vida. Y en el punto en el que estoy hoy, pues no estoy bautizada. Me gustaría bautizarme. No sé qué tengo que hacer, ¿vale? Y no sé dónde, no sé cómo. Y en cuanto, pues tampoco sé en qué denominación, pero eso a mí tampoco es que me importe mucho. Al final son cristianos. Ya está. No entro en esas tonterías. Para mí es cuestión de entregarle mi vida a Jesús y obedecer a Jesús y ya está. Entonces tampoco sé muy bien cómo bautizar. Me encantaría, sería mi ilusión. Me encantaría. Y es eso, como que este año me gustaría bautizarme. Espero conseguirlo, ¿vale? Porque no me haría nada más ilusión, la verdad, que bautizarme. Y en cuanto a la iglesia, pues sigo sin saber dónde ir. He estado pues leyendo la Biblia y aprendiendo, pero no sé dónde ir para congregarme los domingos. No he encontrado todavía ese lugar en el que, bueno, pues, no sé. Supongo que, bueno, es cuestión de también ponerse a buscar las cosas como son. También depende un poco de mí. Y bueno, así un poco para resumir, pues este año estoy en mi último año de carrera, o sea que este año me gradúo, estoy con el TFG, que lo entrego en nada, en 2 o 3 semanas. Y sí, este año me gradúo. Y al mismo tiempo que esto, a ver, también estoy estudiando un máster,
Decidí también aprovechar este último año, que no tenía tantas asignaturas como los años anteriores, de estudiar un máster. Estoy estudiando un máster de entrenamiento, nutrición y salud hormonal, especializada en la mujer. Y soy muy feliz, la verdad. O sea, me está encantando este máster. Siento que esto es lo que tendría que haber hecho. Y obviamente la parte de negocios me gusta, ¿no? Sigue habiendo esa parte de mí que pues le gusta la parte de negocio, de crear proyectos, de escalar y de tener ideas de cómo ayudar a la sociedad y tal. Y eso me sigue gustando, pero esta parte de... Es que esto me encanta. O sea, este máster que he decidido es como hecho para mí. ¿Y quién me iba a decir a mí que la asignatura que yo más odiaba en el instituto, porque era donde me sentía más vulnerable y donde más susceptible a ser objeto de burla, fuese educación física? Y yo ahora estoy estudiando para ser entrenadora personal. Es que no me lo creo ni yo. Entonces, bueno, pues estoy en esas, ¿no? Estoy estudiando para ser entrenadora personal y este máster de entrenamiento, nutrición y salud hormonal especializada en la mujer. Y me enfoco sobre todo en la mujer por esto, porque yo me he sentido tan rota como mujer. Es como que he sanado esa parte más femenina de mí y por eso también, aparte que las mujeres tenemos como problemas más concretos y más específicos por el tema pues de algo tan hermoso como la maternidad. Entonces, pues sí, es que estoy encantada, estoy muy feliz, estoy justo donde quiero estar. Y eso, y quiero volver a redes sociales porque siento que esto es lo que tengo que hacer, porque siento que esto es un poco lo que quiero hacer. Y bueno, mi intención con este canal y de volver a redes sociales es pues hablar un poco de estos temas, ¿no? De cómo Dios va sanando y transformando mi vida, de hábitos saludables, ¿no? No solo de comer sano y entrenar, sino pues también sincronizarse, ¿no? con el sol, con los ritmos circadianos, a nivel hormonal, a nivel de disruptores endocrinos presentes pues en la cosmética y tal, de tóxicos, de microbiota. Entonces, bueno, es como que quiero hacer este mix, pero también aparte de psicología, de mentalidad, de cómo gestionar el dinero, cómo gestionar el tiempo, cómo ser femenina. Entonces, bueno, en definitiva, como enseñaros y compartir con vosotras qué es ser una mujer de Proverbios 31 y cómo yo me voy convirtiendo en una mujer de Proverbios 31. Y nada, mi intención es eso, es ayudar, igual que a mí me ha ayudado en su momento, ¿no? Y compartir pues todo lo que voy aprendiendo, porque hay personas más inteligentes que yo y más expertas, entonces es como que quiero compartir todo lo que voy aprendiendo de estas personas y cómo yo lo aplico en mi vida para ayudaros un poco a aplicarlo también en la vuestra, porque siento que algo que pasa es que hay mucha información, pero poca acción, ¿sabes? Es como yo voy escuchando y aprendiendo y tal, pero luego pienso, ¿y esto cómo lo meto en mi día a día? ¿Y esto cómo lo aplico y tal? Pues me gustaría enseñar como la parte más práctica, ¿no? Más bajada a tierra, más de cómo integrarlo en el día a día de una persona normal, de que, bueno, pues yo estudio una carrera, un máster, ¿sabes? Una persona pues, que hace cosas más allá de su vida. Y bueno, pues esta es mi historia, así es como Dios pues llevó a mi vida y como yo decidí entregarle mi vida. Y nada, muchas gracias por escucharme, por acompañarme en este ratito. Deseo de todo corazón que este vídeo te haya ayudado de alguna forma. Y bueno, recuerda que pase lo que pase, never derrotadas, que esto me lo decía yo mucho cuando quería tirar la toalla, pase lo que pase, never derrotadas. Y hoy cobra un sentido diferente porque sé que soy imparable cuando Dios está conmigo, porque más fuerte es el que está conmigo que el que está en este mundo. Entonces, simplemente recuerda que pase lo que pase, never derrotadas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!